Hola a todos, les habla Joaquín de Poste en Horas Lux. Hoy compartimos una poderosa predicación de Charles Spurgeon titulada Ley y Gracia. En esta prédica Spurgeon nos guía a través de la relación entre la ley de Dios y el Evangelio, mostrándonos cómo la ley revela la profundidad del pecado y cómo la gracia sobreabunda para traer salvación y vida eterna. Prepárense para un mensaje que confronta, ilumina y conforta el corazón del creyente, recordándonos que donde el pecado abundó, la gracia abundó aún más. Ley y Gracia, número 37. Un sermón predicado el domingo por la mañana, 26 de agosto de 1855, por el reverendo Charles Spurgeon, en la capilla de New Park Street, Southwark. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundara, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20. No hay un punto en el que los hombres cometan más errores que en la relación que existe entre la ley y el Evangelio. Algunos ponen la ley en lugar del Evangelio, otros ponen el Evangelio en lugar de la ley. Unos modifican tanto la ley como el Evangelio y terminan predicando ni la ley ni Evangelio, y otros abrogan completamente la ley al traer el Evangelio. Hay muchos que piensan que la ley es el Evangelio y enseñan que los hombres, mediante buenas obras de benevolencia, honestidad, rectitud y sobriedad, pueden ser salvos. Tales hombres yerran. Por otro lado, muchos enseñan que el Evangelio es una ley que contiene ciertos mandamientos y que por la obediencia a ellos los hombres son salvos por mérito. Tales hombres yerran de la verdad y no la entienden. Cierta clase sostiene que la ley y el Evangelio están mezclados y que en parte por la observancia de la ley y en parte por la gracia de Dios, los hombres son salvos. Estos hombres no entienden la verdad y son falsos maestros. Esta mañana intentaré, con la ayuda de Dios, mostrarles cuál es el propósito de la ley y luego cuál es el fin del Evangelio. La venida de la ley se explica respecto a su objetivo, pero la ley se introdujo para que el pecado abundara. Después viene la misión del Evangelio, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Consideraré este texto en dos sentidos esta mañana. Primero, en cuanto respecta al mundo en general y la entrada de la ley en él, y luego en cuanto respecta al corazón del pecador convencido y la entrada de la ley en la conciencia. Primero, hablaremos del texto en relación con el mundo. El propósito de Dios al enviar la ley al mundo fue para que el pecado abundara, pero luego viene el Evangelio, porque donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Primero entonces, en referencia al mundo entero, Dios envió la ley al mundo para que el pecado abundara. Ya había pecado en el mundo mucho antes de que Dios enviara la ley. Dios dio su ley para que la ofensa fuera vista como ofensa, sí, y para que la transgresión abundara mucho más de lo que hubiera abundado sin su venida. Había pecado mucho antes de que el Sinaí humease, mucho antes de que el monte temblara bajo el peso de la deidad y la trompeta temible sonara larga y fuertemente. Ya había transgresión. Y donde esa ley nunca se ha escuchado, en países paganos donde esa palabra nunca ha sido proclamada, aún así hay pecado, porque aunque los hombres no pueden pecar contra una ley que nunca han visto, sí pueden rebelarse contra la luz de la naturaleza, contra los dictados de la conciencia y contra esa memoria tradicional del bien y del mal que han acompañado a la humanidad desde el lugar donde Dios los creó. Todos los hombres en toda tierra tienen conciencia y por lo tanto todos los hombres pueden pecar. El ignorante coi, que nunca ha oído hablar de Dios, tiene al menos tanta luz de la naturaleza
como para discernir la diferencia entre lo que exteriormente es bueno o malo, y aunque neciamente se incline ante palos y piedras, posee un juicio que, si lo usara, le enseñaría algo mejor. Si eligiera usar sus talentos, podría saber que hay un Dios, pues el apóstol, al hablar de los hombres que solo tienen la luz de la naturaleza, claramente declara, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Romanos 1:20. El que peca contra su conciencia será condenado. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá aquel que desprecia la voz de Dios, desafía su santa soberanía y pisotea deliberadamente sus mandamientos? Entre más luz, mayor culpa. La ley otorga esa luz y así nos convierte en doblemente ofensores. Oh, naciones de la tierra que han oído la ley de Dios, su pecado se ha incrementado y su ofensa abunda. Me parece escuchar a alguien decir: qué imprudente debió ser que viniera una ley para hacer que estas cosas abundaran. ¿No parece a primera vista muy duro que el gran autor del mundo nos diera una ley que no justifica, sino que indirectamente hace que nuestra condenación sea mayor? ¿No parecería más bien algo que un Dios bondadoso habría de ocultar en lugar de revelar? Pero sepan ustedes que la insensatez de Dios es más sabia que los hombres, y entiendan que incluso aquí hay un propósito lleno de gracia. El hombre natural sueña con que, por una estricta obediencia al deber, obtendrá el favor divino, pero Dios dice así: les mostraré su necedad, proclamando una ley tan alta que desesperarán poder alcanzarla. Ellos piensan que las obras bastarán para ser salvos. Piensan falsamente y serán arruinados por su error. Les enviaré una ley tan terrible en sus censuras, tan inflexible en sus demandas, que les será imposible obedecerla, y serán llevados hasta la desesperación, y vendrán a aceptar mi misericordia por medio de Jesucristo. No pueden ser salvos por la ley, ni siquiera por la ley de la naturaleza. De hecho, ya han pecado contra ella, pero aún así, insensatamente, esperan guardar mi ley y creen que por las obras de la ley serán justificados. Sin embargo, yo he dicho: por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Por lo tanto, escribiré una ley oscura y pesada, una carga que no podrán llevar, y entonces se volverán y dirán: no intentaré cumplirla, le pediré a mi Salvador que la lleve por mí. Imaginen un caso: unos jóvenes están por salir al mar, donde yo proveo que enfrentarán una tormenta. Supongan que me ponen una posición en la que puedo provocar una tempestad antes de que aquella otra aparezca. Bueno, para cuando la tormenta natural los alcanzara, esos jóvenes ya estarían muy lejos mar adentro, y naufragarían y perecerían antes de poder regresar a salvo. Pero, ¿qué hago yo? Pues cuando apenas están en la boca del río, envío una tormenta, los pongo en gran peligro y los precipito de nuevo a la orilla, para que sean salvos. Así hizo Dios. Él envía una ley que muestra lo áspero del camino. La tempestad de la ley los obliga a volver al puerto de la gracia gratuita y los salva de una destrucción terrible que, de otro modo, los habría arrasado. La ley nunca vino para salvar a los hombres. Jamás fue esa su intención. Vino con el propósito de dejar en evidencia que la salvación por obras es imposible, y así llevar a los escogidos de Dios a confiar únicamente en la salvación consumada del Evangelio. Ahora, para ilustrar mejor lo que digo, permítanme describirlo con otra figura. Todos ustedes recuerdan esas altas montañas llamadas los Alpes. Pues bien, hubiera sido una gran misericordia que esos Alpes hubieran sido un poco más altos,
Lo habría sido al menos para los soldados de Napoleón cuando él condujo a su gran ejército por allí y causó que miles perecieran en el cruce. Ahora, si hubiera sido posible poner otra cordillera sobre su cima y hacerla más alta que el Himalaya, ¿no habría esa mayor dificultad disuadido a Napoleón de su empresa y así evitado la destrucción de miles? Napoleón preguntó: ¿es posible? Apenas posible, fue la respuesta. Avancen, gritó Bonaparte, y el ejército pronto estaba trepando por la ladera. Ahora, a la luz de la naturaleza, parece posible que podamos pasar esta montaña de obras, pero todos los hombres perecerían en el intento, pues aún el sendero de esta colina más baja es demasiado estrecho para los pasos mortales. Por eso, Dios coloca otra ley como una montaña encima de la primera, y entonces el pecador dice: no puedo trepar eso, es una tarea más allá de las fuerzas de Hércules. Veo delante de mí un paso estrecho llamado el paso de la misericordia de Jesucristo, el paso de la cruz. Pienso que me encaminaré por allí. Pero si no hubiera sido porque la montaña era demasiado alta para él, habría seguido escalando y escalando hasta caer en algún precipicio o perderse bajo alguna gran avalancha o de cualquier otra manera perecer eternamente. Pero la ley vino para que el mundo entero viera la imposibilidad de ser salvo por las obras. Pasemos ahora a la parte más agradable del tema, la sobreabundancia de la gracia. Después de haber lamentado las devastaciones y daños del pecado, nuestro corazón se alegra al ser asegurado de que la gracia sobreabundó. La gracia supera al pecado en el número de los que trae bajo su dominio. Creo firmemente que el número de los salvos será mucho mayor que el de los condenados. Está escrito que en todas las cosas Jesús tendrá la preeminencia. ¿Y por qué habría de quedar esto fuera? ¿Podemos pensar que Satanás tendrá más seguidores que Jesús? De ninguna manera, pues aunque está escrito que los redimidos son una multitud que nadie puede contar, no se registra en ninguna parte que los perdidos sean innumerables. Es cierto que sabemos que los elegidos visibles siempre son un remanente, pero después vendrán otros que se añadirán. Piensen por un momento en el ejército de almas infantiles que están ahora en el cielo. Todos ellos cayeron en Adán, pero siendo todos elegidos, fueron redimidos, regenerados y tuvieron el privilegio de volar directamente del pecho de sus madres a la gloria. Dichosa suerte, que bien podríamos envidiar quienes hemos sido preservados en esta vida. Y no olvidemos que las multitudes de convertidos en la era milenial inclinarán mucho la balanza, porque entonces el mundo estará extraordinariamente poblado y 1000 años de un reinado de gracia fácilmente bastarán para superar a la mayoría acumulada por el pecado durante 6000 años de tiranía. En ese tiempo de paz, cuando todos lo conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, los hijos de Dios volarán como palomas a sus ventanas y la familia del Redentor se multiplicará de manera grandiosa. Es cierto que aquellos que fueron engañados por la superstición y destruidos por la lujuria deben contarse por millares, pero aún así la gracia tiene la preeminencia. Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Admitimos que el número de los condenados será inmenso, pero creemos que los dos estados de la infancia y de la gloria milenial aportarán un número tan grande de santos que Cristo obtendrá la victoria. La procesión de los perdidos puede ser larga. Ciertamente habrá miles y miles de miles que habrán perecido, pero la procesión aún mayor del Rey de Reyes estará compuesta de ejércitos mucho más numerosos. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Los trofeos de la gracia gratuita serán mucho más que los trofeos del pecado. Aún más la gracia sobreabunda, porque llegará un tiempo en que el mundo entero estará lleno de gracia, mientras que nunca ha habido un periodo en la historia de este mundo en el que estuviera completamente entregado al pecado. Cuando Adán y Eva se rebelaron contra Dios, todavía hubo una manifestación de gracia en el mundo,
pues en el huerto, al caer el día, Dios dijo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Y desde aquella primera transgresión, nunca ha habido un momento en que la gracia haya perdido completamente su lugar en la tierra. Dios siempre ha tenido a sus siervos en este mundo. En ocasiones se han escondido en grupos de 50 en las cuevas, pero nunca fueron totalmente exterminados. La gracia pudo estar baja, el arroyo pudo ser muy poco profundo, pero nunca ha estado completamente seco. Siempre ha habido una sal de gracia en el mundo para contrarrestar el poder del pecado. Las nubes nunca han sido tan universales como para ocultar el día, pero se acerca rápidamente el tiempo en que la gracia se extenderá por todo nuestro pobre mundo y será universal. Según el testimonio de la Biblia, esperamos el gran día cuando la nube oscura que ha envuelto al mundo en tinieblas será quitada, y volverá a brillar como todos sus planetas hermanos. Durante muchos siglos ha estado nublado y cubierto por el pecado y la corrupción, pero el fuego final consumirá sus harapos y silicio. Después de ese fuego, el mundo resplandecerá en justicia. La gran masa derretida que ahora duerme en las entrañas de nuestra madre común proveerá los medios de purificación. Palacios, coronas, pueblos y naciones serán derretidos, y después que, como una casa plagada, la creación presente haya sido completamente quemada, Dios soplará sobre esa masa ardiente y volverá a enfriarse. Él sonreirá sobre ella como lo hizo cuando la creó por primera vez, y los ríos correrán por los montes recién formados, los océanos llenarán canales nuevos, y el mundo volverá a ser morada de los justos por los siglos de los siglos. Este mundo caído será restaurado a su órbita, esa joya que se ha perdido del cetro de Dios será puesta de nuevo en él. Sí, él la llevará como un sello en su brazo. Cristo murió por el mundo, y lo que él compró con su muerte lo tendrá. Murió por el mundo entero, y el mundo entero será suyo, cuando lo haya purificado y limpiado, y lo haya preparado para sí mismo. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, porque la gracia será universal, mientras que el pecado nunca lo fue. Un pensamiento más. ¿Ha perdido el mundo sus posesiones a causa del pecado? Ha ganado mucho más por la gracia. Es cierto, fuimos expulsados de un jardín de delicias donde la paz, el amor y la felicidad tenían su gloriosa morada. Es cierto, el Edén ya no es nuestro, con sus frutos deliciosos, sus frescos rincones y sus ríos que corrían sobre arenas de oro, pero tenemos por medio de Jesús una morada más hermosa. Él nos ha hecho sentar juntamente en lugares celestiales. Las llanuras del cielo superan a los campos del paraíso en los deleites siempre nuevos que ofrecen, mientras que el árbol de la vida y el río que fluye del trono hacen que los habitantes de las regiones celestiales estén más que emparadisados. Perdimos la vida natural y nos sujetamos a una muerte dolorosa por el pecado. ¿Acaso la gracia no nos ha revelado una inmortalidad por la cual estaríamos demasiado felices de morir? La vida perdida en Adán es más que restaurada en Cristo. Reconocemos que nuestras vestiduras originales fueron hechas pedazos por Adán, pero Jesús nos ha vestido con una justicia divina mucho más valiosa aún que las vestiduras impecables de la inocencia creada. Lamentamos nuestra condición baja y miserable por causa del pecado, pero nos regocijamos al pensar que ahora estamos más seguros que antes de caer y que hemos sido llevados a una unión más cercana con Jesús de la que nuestra posición original nos había podido haber asegurado. Oh Jesús, nos has ganado una herencia más amplia de la que Adán jamás perdió por su necedad. Nos has llenado un cofre con riquezas mayores de las que nuestro pecado pudo haber malgastado. Tu gracia ha sobrepasado nuestros pecados. La gracia sobreabundó. Ahora pasamos a la segunda parte del tema
que es la entrada de la ley en el corazón. Tenemos que proceder con cuidado cuando tratamos cosas internas, pues no es fácil hablar de esta pequeña cosa, el corazón. Cuando comenzamos a entrometernos con la ley del alma, muchos se indignan, pero no tenemos su enojo. Esta mañana vamos a atacar al hombre interior. La ley entró en sus corazones para que el pecado abundara, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La ley hace que la ofensa abunde al descubrir el pecado al alma. Cuando una vez Dios, el Espíritu Santo, aplica la ley a la conciencia, los pecados secretos son sacados a la luz, los pecados pequeños se magnifican en su verdadera medida, y cosas aparentemente inofensivas se vuelven sumamente pecaminosas. Antes de que ese temible escudriñador de los corazones y examinador de los riñones haga su entrada en el alma, ésta parece justa, recta, hermosa y santa, pero cuando él revela a los males escondidos, la escena cambia. Ofensas que antes eran llamadas pecadillos, bagatelas, travesuras juveniles, necedades, indulgencias, pequeños deslices, etc., entonces aparecen en su verdadero color, como transgresiones de la ley de Dios, merecedoras de justo castigo. Juan Bunyan explicará lo que quiero decir con un extracto de su famosa alegoría. Entonces el intérprete toma a Cristiano de la mano y lo llevó a un salón muy grande que estaba lleno de polvo, porque nunca había sido barrido, y después de que lo hubo contemplado un poco, el intérprete llamó a un hombre para que lo barriera, pero cuando comenzó a barrer, el polvo se levantó en tal abundancia que Cristiano estuvo a punto de asfixiarse con él. Entonces el intérprete le dijo a una doncella que estaba allí: «Trae agua y rocía el cuarto», y cuando ella lo hizo fue barrido y limpiado con facilidad. Entonces dijo Cristiano: «¿Qué significa esto?». El intérprete respondió: «Este salón es el corazón de un hombre que nunca fue santificado por la dulce gracia del Evangelio. El polvo es su pecado original y las corrupciones internas que han contaminado a todo el hombre. El que comenzó a barrer primero es la ley, pero lo que trajo el agua y la roció es el Evangelio. Ahora, así como viste que cuando el primero comenzó a barrer, el polvo se levantó tanto que el cuarto no podía ser limpiado por él, y casi te ahogabas con él, esto es para mostrarte que la ley, en lugar de limpiar el corazón por su acción del pecado, lo revive. Romanos 7:9, le da fuerza. Primera de Corintios 15:56, y lo aumenta en el alma. Romanos 5:20, así como lo descubre y lo prohíbe, porque no da poder para vencerlo. De nuevo, como viste que la doncella roció el cuarto con agua, tras lo cual fue limpiado fácilmente. Esto es para mostrarte que cuando entra el Evangelio con sus dulces y preciosas influencias al corazón, entonces, así como viste que la doncella aplacó el polvo al rociar el suelo con agua, así también el pecado es vencido y dominado, y el alma es limpiada por la fe en él, y por lo tanto hecha apta para que el Rey de Gloria habite en ella. El corazón es como un sótano oscuro lleno de lagartijas, cucarachas, escarabajos y toda clase de reptiles e insectos, que en la oscuridad no vemos, pero la ley baja las persianas y deja entrar la luz, y entonces vemos el mal. Así, al hacerse evidente el pecado por medio de la ley, está escrito que la ley hace que la ofensa abunde. Una vez más, cuando la ley entra al corazón, nos muestra cuán negros somos en realidad. Algunos de nosotros sabemos que somos pecadores, es muy fácil decirlo. La palabra pecador solo tiene 3 sílabas, y muchos la tienen a menudo en sus labios, pero no la entienden. Ven su pecado, pero no les parece tan extremadamente pecaminoso hasta que llega la ley. Pensamos que hay algo de pecado en ello, pero cuando llega la ley detectamos su abominación. ¿Ha brillado alguna vez la santa luz de Dios en tu alma? ¿Has tenido las fuentes de tu gran depravación y maldad quebradas, y has sido despertado lo suficiente como para decir: «Oh Dios, he pecado»? Ahora bien,
Si tu corazón ha sido quebrantado por la ley, descubrirás que el corazón es más engañoso que el diablo mismo. Yo puedo decirlo de mí mismo, le tengo mucho miedo al mío, es tan malo. La Biblia dice, el corazón es engañoso más que todas las cosas. El diablo es una de esas cosas, por lo tanto es peor que el diablo y perverso. ¿Cuántos encontramos que dicen, bueno, confío en que en el fondo tengo un buen corazón? Puede que haya un poco de mal en la superficie, pero en el fondo soy de buen corazón. Si vieras algo de fruta en la parte de arriba de una canasta que no está del todo buena, ¿la comprarías porque alguien te dijera, ah, pero las de abajo están buenas? No, no, dirías tú, seguro que las de arriba son las mejores, y si esas están malas, de seguro las de abajo están podridas. Hay muchas personas que llevan vidas torcidas y algunos amigos dicen, es que en el fondo es de buen corazón. A veces se emborracha, pero en el fondo tiene buen corazón. Ah, nunca lo creas, rara vez se estima a los hombres mejor de lo que aparentan. Si el exterior de la copa o del plato está limpio, el interior puede estar sucio, pero si lo de afuera está impuro, puedes estar seguro que lo de adentro no está mejor. La mayoría de nosotros ponemos nuestras mejores cosas en la vitrina, guardamos lo bueno en el frente y lo malo atrás. Tú y yo, en lugar de excusarnos sobre nosotros mismos y sobre lo malo de nuestros corazones, si la ley ha entrado en nuestra alma, inclinémonos y digamos, oh el pecado, oh la impureza, la negrura, lo espantoso de nuestros crímenes, la ley entró para que abundara la ofensa. La ley revela la gran abundancia del pecado al descubrirnos la depravación de nuestra naturaleza. Todos estamos dispuestos a echarle la culpa a la serpiente de nuestra culpa, o a insinuar que nos descarriamos por la fuerza del mal ejemplo, pero el Espíritu Santo disipa estos sueños al traer la ley al corazón. Entonces se rompen las fuentes del gran abismo, se abren las cámaras de las imágenes y se descubre la maldad innata de la misma esencia del hombre caído. La ley corta hasta la raíz del mal, revela el asiento de la enfermedad y nos informa que la lepra está profundamente dentro, o cómo el hombre se aborrece a sí mismo cuando ve que todos sus ríos de agua se convierten en sangre y que la repugnante se extiende sobre todo su ser. Aprende que el pecado no es una simple herida superficial, sino una puñalada al corazón. Descubre que el veneno ha impregnado sus venas, está en su misma médula y tiene su fuente en lo más profundo de su corazón. Ahora se detesta a sí mismo y anhela ser sanado. El pecado actual no parece ni la mitad de terrible que el pecado innato, y al pensar en lo que es se pone pálido y renuncia a la salvación por obras como algo imposible. Habiendo quitado así la máscara y mostrado el caso desesperado del pecador, la impecable ley hace que la ofensa abunde aún más al traer a casa la sentencia de condenación. Se sube al tribunal, se pone el gorro negro y pronuncia la sentencia de muerte. Con una voz áspera y sin compasión, truena solamente las palabras: ya estás condenado. Ordena el alma, prepara la defensa, sabiendo bien que toda excusa ha sido eliminada por su previa obra de convicción. El pecador entonces queda sin palabras y la ley, con mirada severa, levanta el velo del infierno y le da al hombre un vistazo del tormento. El alma siente que la sentencia es justa, que el castigo no es demasiado severo y que no tiene derecho a esperar misericordia. Permanece temblando, desfalleciendo, embriagada de espanto, hasta que cae postrada en completa desesperación. El pecador se pone la soga al cuello, se viste con la ropa del condenado y se arroja a los pies del trono del rey, con un solo pensamiento: soy vil, y con una sola oración: Dios, ten misericordia de mí, pecador. Pero la ley no cesa aún en este punto, pues hace que la ofensa sea todavía más evidente al mostrarnos la importancia que el pecado provoca.
no solo condena, sino que en verdad mata. Aquel que alguna vez pensó que podía arrepentirse y creer a voluntad, descubre en sí mismo que no tiene poder ni para lo uno ni para lo otro. Cuando Moisés hiere al pecador, lo magulla y destroza con el primer golpe, pero a la segunda o tercera acometida cae como muerto. Yo mismo he estado en tal condición que, si el cielo hubiera podido compararse con una sola oración, me habría condenado porque no podía orar más de lo que podía volar. Además, cuando estamos en la tumba que la ley nos ha acabado, sentimos como si no pudiéramos sentir, y nos lamentamos porque no podemos lamentarnos. Una montaña de terror se cierne sobre nosotros, haciéndonos imposible mover mano o pie. Y cuando queremos clamar por ayuda, nuestra voz se niega a obedecer. En vano el ministro clama: arrepiéntanse. Nuestro corazón duro no se derrite, en vano nos exhorta a creer. Esa fe de la que habla parece tan lejana a nuestra capacidad como lo sería crear un universo. La ruina ahora se vuelve ruina de verdad. El trueno de la sentencia resuena en nuestros oídos. Condenado ya. Otro grito le sigue, muerto en delitos y pecados. Y un tercero aún más terrible, mezcla su horrible advertencia, la ira venidera, la ira venidera. En la opinión del pecador, ya está desechado como un cadáver corrupto. Espera en cualquier momento ser atormentado por el gusano que nunca muere, y alzar los ojos en el infierno. Ahora es el momento de la misericordia, y pasamos el tema de la ley que condena a la gracia que sobreabunda. Escucha, oh pecador cargado y condenado, mientras en el hombre de mi Maestro proclamo la gracia sobreabundante. La gracia excede al pecado en su medida y en su eficacia. Aunque tus pecados sean muchos, la misericordia tiene muchos perdones. Aunque sea más que las estrellas, la arena o las gotas de rocío, un solo acto de remisión puede cancelarlos todos. Tu iniquidad, aunque sea una montaña, será lanzada al fondo del mar. Tu negrura será lavada por la sangre derramada de tu Redentor. Atiende. Dije tus pecados, y lo dije con intención, porque si ahora eres un pecador condenado por la ley, sé por esa misma señal que eres vaso de misericordia. Oh pecadores viles, libertinos, abandonados, marginados incluso de la compañía de los mismos pecadores. Si reconocen su inequidad, aquí hay misericordia amplia, gratuita, inmensa, infinita. Recuerda esto, oh pecador. Si todos los pecados que los hombres han cometido en voluntad, en palabra, en pensamiento, en hecho, desde que el mundo fue hecho o el tiempo comenzó, fueran cargados sobre la cabeza de un solo pecador, la corriente de la preciosa sangre de Jesús, aplicada, quitaría esa carga espantosa. Una vez más, la gracia supera al pecado en otra cosa. El pecado nos muestra a su Padre y nos dice que nuestro corazón es su origen, pero la gracia lo sobrepasa y nos muestra al autor de la gracia, el Rey de Reyes. La ley rastrea el pecado hasta nuestro corazón, pero la gracia rastrea su origen hasta Dios, y en su sagrado pecho veo pensamientos eternos de amor hacia mí. Oh cristiano, qué bendita cosa es la gracia, pues su fuente está en los montes eternos. Pecador, si eres el más vil del mundo, si Dios te perdona esta mañana, podrás trazar tu linaje hasta Él, porque llegarás a ser hijo de Dios y tendrás siempre a Él como tu Padre. Me parece verte, un miserable criminal, de pie ante el tribunal, y escucho a la misericordia clamar: libérenlo. Está pálido, enfermo, lisiado, sánenlo. Es de una raza vil. He aquí lo adoptaré en mi familia. Pecador, Dios te toma como su hijo. ¿Qué importa si eres pobre? Dios dice: te haré mío para siempre. Serás mi heredero. Ahí está tu hermoso hermano, en lazos de sangre. Él es uno contigo. Jesús es tu verdadero hermano. ¿Y cómo sucedió este cambio? Oh, ¿no es acaso un acto de misericordia? La gracia sobreabundó mucho más. La gracia me ha puesto en el número de la familia del Salvador.
La gracia vence al pecado porque nos eleva más alto que el lugar del cual caímos. Y otra vez, donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, porque la sentencia de la ley puede ser revocada, pero la de la gracia jamás. Aquí estoy, sintiéndome condenado y aún así tal vez con la esperanza de ser absuelto. Hay una debilidad, hay una absolución, pero cuando somos justificados ya no existe el temor a la condenación. No puedo ser condenado si ya he sido justificado, plenamente absuelto por gracia. Desafío a Satanás a ponerme la mano encima si soy un hombre justificado. El estado de justificación es inmutable y está inseparablemente unido a la gloria. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez o espada. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oh, pobre pecador condenado, ¿no te cautiva esto y te hace enamorarte de la gracia gratuita? Y todo esto es tuyo. Tus crímenes, si alguna vez son borrados, jamás se te volverán a imputar. La justificación del Evangelio no es una farsa arminiana que pueda revertirse si en el futuro te apartas. No, la deuda una vez pagada no puede cobrarse dos veces. El castigo una vez soportado no puede volver a imponerse. Salvo, 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 enteramente salvo por la gracia de Dios. Puedes andar sin temor por todo el mundo. Y aún más, así como el pecado nos enferma, nos duele y entristece, así la gracia nos hace infinitamente más gozosos y libres. El pecado hace que uno ande con el corazón quebrantado, como si el mundo fuera a tragárselo, y montañas enteras estuvieran a punto de desplomarse sobre él. Ese es el efecto de la ley. La ley nos entristece, la ley nos hace miserables. Pero pobre pecador, la gracia quita esos efectos del pecado sobre tu espíritu. Si crees en el Señor Jesucristo, saldrás de este lugar con ojos brillantes y el corazón ligero. Ah, recuerdo bien aquella mañana en que entré a un pequeño lugar de culto, tan miserable como el mismo infierno pudiera hacerme, arruinado y perdido. Había asistido muchas veces a capillas donde se hablaba de la ley, pero nunca escuchaba el Evangelio. Me senté en la banca como un pecador encadenado e inmovilizado. La palabra de Dios vino y salí libre. Aunque entre tan miserable como el infierno, salí elevado y gozoso. Me sentí allí negro y me fui más blanco que la nieve recién caída. Dios había dicho, aunque tus pecados sean como la grana, serán blancos como la nieve, porque no ha de ser este tu caso, hermano mío, si ahora te reconoces pecador. Eso es todo lo que Él pide de ti, que sientas tu necesidad de Él, y eso ya lo tienes. Ahora la misericordia de Jesús está frente a ti. La ley entró para que el pecado abundara. Tú eres perdonado, solo créelo, escogido, solo créelo, es verdad, eres salvo. Y ahora, por último, pobre pecador, ¿el pecado te ha hecho indigno del cielo? La gracia te hará digno, compañero de serafines y de los justos perfeccionados. Tú, que hoy estás perdido y destruido por el pecado, un día te encontrarás con una corona sobre tu cabeza y un arpa de oro en tu mano, exaltado al trono del Altísimo. Piensa, oh borracho, que si te arrepientes hay una corona reservada para ti en el cielo. Tú, el más culpable, perdido y depravado, ¿estás condenado en tu conciencia por la ley?
Entonces te invito en el nombre de mi Maestro a aceptar el perdón por medio de su sangre. Él sufrió en tu lugar, Él ha expiado tu culpa y tú eres absuelto. Eres objeto de su eterno afecto. La ley no es más que un maestro para conducirte a Cristo. Entrégate a Él, cae en los brazos de la gracia salvadora. No se requieren obras, ni preparación, ni justicia, ni acciones. Eres completo en aquel que dijo, consumado es. Tú, deudor a quien Él permite conocer que debes 10,000 talentos, cuando humildemente a sus pies caigas. Tú, Dios lleno de gracia, los perdona a todos, esclavos que han soportado la pesada cadena del pecado y del tiránico reinado del infierno. A la libertad reclamad vuestro derecho, y proclamad el nombre del gran Redentor, la rica herencia del cielo. Tu gozo, tu orgullo, se da gratuitamente. Bella Sión, tu llegada espera, con calles de oro y puertas de perlas. Sus benditos habitantes ya no más lamentan la esclavitud y la pobreza, sin deuda, pero con amor inmensamente grande. Su gozo aún crece con la deuda. Hemos visto hoy a través de las palabras de Spurgeon cómo la ley nos confronta con nuestra incapacidad y pecado, y cómo la gracia de Dios nos rescata, nos justifica y nos transforma. La predicación nos recuerda que ningún pecado es demasiado grande para la misericordia de Dios y que su gracia no solo perdona, sino que nos eleva a una nueva vida en Cristo. Que este mensaje nos llene a confiar plenamente en Jesús, el único Salvador, y a vivir con la certeza de que donde el pecado abundó, la gracia sobreabundó mucho más. Amén.